¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este taller de fútbol, deporte y cultura dentro de este curso de verano de los Jaguares en línea, en el cual, pues bueno, esta es la cuarta sesión que tenemos en este campamento de la Universidad Autónoma de Yucatán. Agradecemos al Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, pues obviamente poder realizar este tipo de actividades de esparcimiento, de diversión, de conocimiento también, que tenemos a lo largo de estas 5 semanas que ya llevamos del curso de verano de los Jaguares, y que en esta cuarta sesión de este taller de fútbol, deporte y cultura, pues por supuesto vamos a hablar de temas muy interesantes que sobre todo tienen que ver con nuestro estado, con Yucatán, en el cual pues para toda la gente de otros estados que nos está, que se está comunicando con nosotros y que nos está observando semana a semana, pues por supuesto seguramente les va a interesar. Y bueno, pues también hay que felicitar a todas las autoridades de nuestra institución, autoridades deportivas, por esta gran iniciativa del curso de verano de Jaguares en línea, en el cual pues semana a semana más de 4,000 personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos mayores, están participando en cada uno de los 21 talleres que se tienen tanto en el turno matutino como turno vespertino de este campamento en línea de los Jaguares de la UADY. Y bueno, pues estamos en la cuarta semana, nos hace falta nada más una semana más, la próxima semana será de clausura. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando ya de un tema interesante, pero antes hay que presentar a mis compañeros que van a estar también llevándolos a ustedes, van a compartir de esta experiencia, de este tema que vamos a estar hablando de la identidad cultural en el deporte. Así que bienvenido, Kevin Rubio, a esta cuarta sesión. Hola, ¿qué tal, Ali? Buenas tardes, muchas gracias. Emiliano, igual, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Espero estén teniendo una bonita tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos poderles hacer reflexionar con los temas que les traemos el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Y bueno, también está con nosotros Emiliano Arias, también está con nosotros, y bueno, pues hace su presentación también con nosotros, Emiliano Arias. Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un saludo, esperando que se encuentren bien. Sean bienvenidos a esta cuarta clase, cuarta ya, esperando que se queden con nosotros y que disfruten todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias, Emiliano. Y bueno, pues también ya está con nosotros, llegó un poquito tarde, pero ya está con nosotros Raúl López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Soy Raúl López. Es un gusto estar con ustedes pues esta tarde y esperemos que podamos charlar amenamente y a gusto el día de hoy. Así es, y bueno, pues vamos a darle continuidad a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar en esta sesión 4 de la identidad, bueno, el deporte como generador también de identidad cultural. Por supuesto, antes vamos a hablar del concepto de identidad social, del concepto de cultura, que son cuestiones un poco más antropológicas, pero la vamos a estar platicando también, y de cómo el deporte, a través de ejemplos, a través de esta experiencia que estamos haciendo en este taller, de cómo para nosotros el deporte también es generador de identidad cultural, no solamente para nuestro México, sino también para nuestro Yucatán, y bueno, a través de eso se nos identifica en otras partes del mundo. Así que bueno, pues en esta cultura popular de lo mexicano, cultura popular de lo yucateco, también va a ser parte de lo que vamos a estarles mostrando a través de estos minutos en este taller. Y bueno, pues esperemos que se queden con nosotros y sea de su total agrado en ese sentido. Y también con respecto a la cuestión de nuestro estado de Yucatán, pues es importante mencionarles sobre los aspectos de, pues bueno, lo que tiene que ver con los juegos prehispánicos, con el juego de pelota, con los juegos tradicionales que tenemos aquí en Yucatán, tradicionales que existen en el país, pero sabemos que cada región de México, cada estado de la República tiene juegos tradicionales específicos y son parte de la identidad que tenemos en las diferentes zonas de nuestro país, y de eso estaremos platicando un poquito más adelante. Otro aspecto que también es importante mencionar es sobre el propósito que tenemos hoy. Hay que mencionar que la sesión de hoy está dividida en 2 partes. Vamos a estar hablando del deporte y el arte como generadores de identidad cultural que identifican a nuestra nación, pero el día de hoy vamos a ver solo desde la perspectiva de lo que es el deporte,
y la próxima semana, que es la última sesión, vamos a verlo ya desde un aspecto un poquito más artística, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que promover el impacto que tiene el deporte y el arte como medios de identidad cultural para, pues, nuestra sociedad, para nuestros grupos socioculturales que, por supuesto, sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, precisamente vamos a iniciar con el tema número 4. Es importante mencionar que vamos a estar abordando de primera instancia conceptos como identidad social, la identidad cultural, el deporte, cómo el deporte son los generadores y, por supuesto, no solamente en México, sino también a nivel mundial, que es parte importante de todo esto. Y antes, como siempre, como cada miércoles, es importante para nosotros leerles, es importante para nosotros saber que existe esta interacción entre ustedes que están escuchando y nosotros, y nos gustaría leerles a través de esta pregunta que les queremos hacer para que nos vayan respondiendo. ¿Existe una cultura del deporte en México? Eso sería importante leerles, que podamos leer sus comentarios aquí en la sesión y que, por supuesto, podamos tener de esta interacción ustedes y nosotros desde sus casas, ustedes escuchando todas estas cuestiones importantes que son trascendentales para lo que es nuestro país, sobre todo porque es importante ir mostrando estas cuestiones. Y bueno, lo que tiene que ver también con el tema esencial, pues vamos a empezar con la identidad social. Para eso hemos utilizado autores como Ronald Lang, Henry Tagel, que son estudiosos, antropólogos y gente de las ciencias sociales y humanidades, que nos hablan sobre lo que es la identidad social. Y es muy importante decir que, para empezar, la identidad es algo que nos define. En ese sentido es importante mencionar que existe la identidad personal, la identidad individual, en el cual, pues, es eso que nos identifica y que nos va a diferenciar de las otras personas, ¿no? Pero también es importante decir que esa identidad personal, esa identidad individual es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Eso también tiene que ver con esa construcción que nos define de si somos deportistas, si somos artistas, si somos ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, lo que es la identidad social es aquello con lo que nosotros nos sentimos identificados, donde nos sentimos nosotros mismos. Por supuesto, ser parte de un grupo sociocultural obedece a esa interacción que tenemos nosotros, pues, con las otras personas, y en ese sentido, la identidad social es un sentido de pertenencia que tenemos precisamente a un grupo o a grupos sociales, culturales, donde, pues, obviamente, para que esto se pueda dar, para que uno se pueda sentir identificado con un grupo social, es importante el haber reconocido esa serie de valores, creencias y rasgos característicos y haberlas apropiados y sentirlas propias, ¿no? Sentirlas como de uno mismo, y en ese sentido, bueno, uno se va identificando con ese grupo social y va adquiriendo esta cuestión, ¿no? También es importante señalar que una cosa es nacer en una sociedad o dentro de una sociedad, nacer dentro de un país, pero quizás no sentirse identificado con esos grupos socioculturales. Y tenemos el ejemplo, ¿no? Como tenemos en esta diapositiva, en donde por diferentes factores, diferentes características, etcétera, tenemos en el caso del deporte 3 ejemplos de personas o de personalidades que nacieron en otras naciones, se identificaron con la serie de valores, idiosincrasia, creencias, tradiciones que tenemos en nuestro país, y hay 3 futbolistas que nos representaron en diferentes copas del mundo, a nosotros como país, el caso de Ciña, el caso de Guille Franco, el caso de Gabriel Caballero, o el caso de Diego Costa, brasileño, pero que representa a lo que es España. Y así tenemos muchos ejemplos de cómo, a pesar de que existe gente que nace en un lado, ha adoptado otro sentido de pertenencia, y por allá va la cuestión de identidad social. Pero también es importante señalar que a este concepto de identidad social hay que adentrarle el concepto de identidad cultural, que es importante que lo veamos. Sí,
Sí, efectivamente, como bien dices, creo que primero hay que definir el concepto de qué es cultura, porque creo que es un concepto muy ambiguo con el que a veces nos podemos confundir. Y mira, te explico. Según el antropólogo Clifford Geertz, la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actividades hacia la vida. Entonces, hay que recalcar que una parte importante de la identidad cultural es esa diversidad cultural que existe, porque como bien dice ahí en la lámina, nos demuestra el cómo diferentes personas se identifican. Vemos sociedades que tienen otros modos de pensar acerca de su relación con la naturaleza, con seres cósmicos, y se identifican con otro tipo de cosas. Por eso es lo rico de la cultura, que haya esta diversidad de formas de pensar y formas de identificarse. Excelente, Emiliano, que nos abre un poco el panorama sobre el concepto antropológico de cultura. Y entonces, y en ese sentido, ¿qué sería la identidad cultural? ¿No? Una autora, Daniela Rodríguez, una especialista en ciencias sociales, nos dice que son una serie de, la identidad cultural son una serie de tradiciones, valores, costumbres que conforman la idiosincrasia que tiene una determinada comunidad o un grupo de personas en específico. A través de esta identidad cultural, pues se promueve y se construye el sentido de pertenencia, que es fundamental para continuar con las peculiaridades que tiene una nación. Eso es importante porque a través de esta identidad cultural, pues uno reconoce que existen otros tipos de identidades culturales o de culturas a lo largo y ancho de todo el mundo, y se da esa cuestión de querer conocer otras culturas, otras diferentes manifestaciones culturales, y se da, pues de alguna manera, ese turismo, ¿no? Y sentirse parte de cierto grupo, sentirse parte de esa identidad cultural, pues eso es elección subjetiva de cada persona, ¿no? Entonces, el tener esa identidad cultural tiene que ver con ese sentido de pertenencia, no tiene nada que ver con la nacionalidad, tiene que ver con una cuestión de sentimiento de pertenecer a ciertos grupos socioculturales en el cual uno se siente identificado por su serie de valores, por sus características, etcétera, etcétera, y que eso da identidad cultural. En ese sentido, en cuestión de la identidad cultural, de cómo otras culturas reconocen a las diferentes culturas y las quieren conocer, nuestro país tiene precisamente, o es muy rico en cuestión cultural, a pesar de que tenemos esta mezcla de hispana con indígena. También nuestro país ha adquirido ciertas, y se ha identificado o tenido esos rasgos de culturas que obviamente son reconocidas a nivel mundial, y el deporte no está exento de generar identidad cultural. Y a continuación vamos a ver cómo a través del deporte los mexicanos o nuestro país ha adquirido una connotación también de identidad cultural. Así es, el deporte, eso es algo muy importante en todo lo que es el país de nosotros, que es México. Y pues tenemos dos deportes muy importantes con los que se nos conoce mundialmente, y vamos a hablar de ellos dos. Una es la charrería, que es desde el 2016, es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, validada por la UNESCO. Creo que es algo muy importante. Creo que es el deporte nacional por excelencia, donde a mucha gente nos identifica en el mundo con el traje de charro, con las escaramuzas, con las suertes que se hacen en la charrería, que son muy bonitas y son conocidas a través de este deporte tan famoso. Y también en el mundo nos conocen también por la lucha libre, por las máscaras, por el deporte en sí, la acrobacia, esa diversidad de situaciones que se presentan en la lucha libre, como son los lances, como son las llaves, ese bien y el mal que siempre anda rondando al espíritu mexicano, ¿no? En años anteriores se ha manifestado de esa forma, donde tenemos
la gente que, o sea, o los luchadores que son técnicos y son los rudos, y cómo la gente se identifica con la gente que es técnica, que hablamos que podrían ser los buenos, y los rudos que son los malos, ¿no? Como un signo de protesta por parte de algunas personas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto en los partidos internacionales de fútbol gente que va con máscaras del Santo, gente que va con máscaras de Blue Demon, quizá ahora un poquito más para acá, el Místico, Fuerza Guerrera, todo ese tipo de gente y de deporte y la lucha libre en sí, acarrea las pasiones del pueblo mexicano, y es algo que está igual como patrimonio de la humanidad, y es algo que todavía tenemos nosotros muy importante, y que esperemos que no se pierda lo que es la lucha libre. Patrimonios de la humanidad inmateriales, tanto la lucha libre como lo que es la charrería que es el deporte nacional, como bien menciona Raúl, pero también es importante mencionar que la charrería representa lo que es lo mexicano. Hay que mencionar bien lo que dice Raúl con respecto a que durante la etapa de independencia, lo que significa, lo que implica o lo que implicó en esos momentos el traje de charro, el traje de escaramuza, esta diferenciación entre los criollos americanos, los criollos europeos, la gente de España que gobernaba, ese sentimiento de identidad nacional que obviamente, si recordamos las clases de historia que nos daban nuestros profesores, en donde nos decían que gente criolla, gente que sentía identidad por esta tierra que después se va a llevar México, quería buscar las formas de diferenciarse de lo hispano, ¿no? De resaltar los valores mexicanos, y por supuesto la charrería, que es un deporte que se creó en este país, por supuesto representaba esa diferenciación. Y en el caso de la lucha libre, que es importante también señalar que aunque obviamente la lucha libre no es un deporte exclusivo de nuestro país, pero sí toda la atmósfera, sí las máscaras, sí ese misticismo por saber quién está detrás de la máscara, o esos enfrentamientos, como bien dice Raúl, entre la máscara contra cabellera, los rudos, los técnicos, el poder desarrollar toda esa subcultura de las máscaras, que obviamente puede venir esto desde la etapa mesoamericana, en donde los guerreros de las antiguas culturas se ataviaban, los guerreros aztecas, los guerreros jaguares, o los diferentes combatientes de los pueblos indígenas que se ataviaban de jaguares, se ataviaban de diferentes animales o de dioses que tenían en esos tiempos, y que obviamente de alguna u otra manera son herencias culturales que nos van dejando nuestros antepasados, y que los mexicanos vamos de alguna manera tratando de rescatar ciertos valores culturales a través de la historia que tenemos, que nos identifican como nación, las vamos colocando en nuestros deportes. Tan es así que, por ejemplo, en América son muy pocos los países que sus equipos de fútbol, por ejemplo, tienen como nombres los equipos de fútbol de animales. O sea, tanto en béisbol, en fútbol y en básquetbol y en muchos deportes de aquí en nuestro país, generalmente los equipos tienen nombres de animales o tienen los motes de animales. Nuestra propia universidad tiene el mote de los jaguares del Aguayo, un animal pues de esta región de la península de Yucatán, de la región de México, y que eso es algo muy particular, muy de herencia cultural que tenemos nosotros los mexicanos, y que es parte de lo que nos identifica ese sombrero de charro, y todo totalmente reconocible a nivel internacional. Pero así como nuestro país genera esta cuestión de identidad, a nivel mundial también se van generando estas cuestiones de identidades que son importantes también que las mencionemos. Desde luego, o sea, alrededor del mundo hay muchas maneras de identificarse a través del deporte. Puede ser una identidad de la región, puede ser la identidad de un grupo étnico, puede ser la identidad de una cultura, así como la transmisión de sus valores, sus creencias, estilos, formas de expresión, formas de vida, a través de los distintos deportes que existen. Pues como ustedes ya habían mencionado, como menciona el profe Raúl, a México lo conocen en el mundo por la charrería, por la lucha libre. Nos damos cuenta cuando son los mundiales
y van los mexicanos con la bandera de capa, como si fueran unos superhéroes, van con el sombrero charro al estadio, van con la máscara de los 3 colores, del Dr. Wagner, del Blue Demon, del mismo Santo, que son luchadores tradicionales en el país. Incluso puede ser que reconozcan a los boxeadores mexicanos a nivel mundial como campeones mundiales, y así como nosotros conocemos, bueno, más bien el mundo nos conoce a nosotros por esa identidad, a veces nosotros identificamos, o al menos en el fútbol, se le menciona a algunos países por el nombre de sus culturas prehispánicas, como pudieran ser, pues a nosotros mismos como los aztecas, a los incas, a los guaraníes, a los mismos nipones. En este caso puede ser por el sumo que se reconozca a Japón, por el capoeira y la samba al mismo país de Brasil. Incluso en Cuba, lo primero que los chicos conocen el primer deporte es el béisbol, se vuelven aficionados, es el primer deporte que practican, es el primer deporte que ven que se practica en el país, y las familias como tradición les regalan un uniforme de béisbol a los hijos, a los más pequeños, para que se vayan familiarizando con el deporte. Y es pues obviamente el más gustado, el que le ha puesto el reflector en el mundo, y de los que tienen pues resultados mundialmente históricos, a tal grado que el habla coloquial de Latinoamérica es, por ejemplo, bueno, en este caso cuando llegó a tiempo el profe Raúl llegó safe, o cuando no sé, cuando estás fuera de lugar, te cogieron fuera de base, por ejemplo, o cuando te hacen algo, te metieron un golazo, o no sé, o te dejaron en la banca. Entonces, somos muy los mexicanos y los latinoamericanos de utilizar este tipo de frases que normalmente se usan en el argot futbolístico, trasladarlo a la vida cotidiana. Y es parte de la herencia cultural que nos deja, ahora sí que el deporte arraigado. Efectivamente, los latinoamericanos en general, los hispanos, sobre todo los latinoamericanos, compartimos, pues obviamente una herencia cultural parecida, aunque Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, por supuesto, tienen sus ciertas especificaciones, pero compartimos ciertas herencias culturales, y que por eso los latinoamericanos nos sentimos identificados por muchas cuestiones. Y, por ejemplo, de lo que menciona Kevin, también en Argentina es un país donde se futboliza prácticamente todo, las pláticas, las tertulias, todo lo que se va desarrollando prácticamente en el argot de lo que se menciona, se futboliza mucho el lenguaje, debido a que en esos dos países del Río de la Plata, tanto Uruguay como Argentina, pues uno de los deportes obviamente más masivos, y no es que de los más importantes, pues es el fútbol, ¿no? Sabemos constantemente que en ese país tanto de Argentina como de Uruguay, pues se van saliendo muchos deportistas, muchos, no solamente de fútbol, sino también de otros deportes, porque vaya que los sudamericanos de esa región son muy competitivos, junto con también gente de Brasil, que son muy, muy, muy fuertes a la hora, pues, de competir. Y bueno, de la cuestión de la identidad cultural y cómo el deporte nos va generando esta cuestión de identidad cultural a nivel nacional, también hay que hablar de nuestro estado, de nuestro Yucatán, de cómo nosotros los yucatecos, bueno, también tenemos esas identidades que nos van a diferenciar con otras culturas, tanto de México como de América, como del mundo, y que tenemos ciertas actividades prehispánicas que continúan hasta el día de hoy, coloniales que continúan hasta el día de hoy, y que por supuesto nos identifican a nivel nacional. Y por eso vamos a hablar de los juegos prehispánicos, vamos a hablar de juego de pelota, vamos a hablar de los juegos populares en Yucatán, donde ahí le vamos a pedir a ustedes a ver si se identifican un poquito con esos juegos que antes se desarrollaban mucho aquí en Mérida, en todo el estado de Yucatán, seguramente Campeche y seguramente también Quintana Roo, y algunos juegos tradicionales un poco más contemporáneos, ¿no? Que son más o menos pues que se van desarrollando no solamente en Yucatán, sino también en todo lo que es el país. Y bueno, pues en lo que tiene que ver con los juegos
prehispánicos que son importantes señalar. Es importante decir bueno, si recordamos con anterioridad nuestras clases de Mesoamérica y de historia antigua de nuestro país, recordaremos que nuestro México estuvo dividido culturalmente por 3 áreas importantes como lo son Mesoamérica, Oasisamérica, Aridoamérica, ¿no? Por decirlo de manera general. Y a la llegada de los españoles, vamos a decir, o durante toda la etapa precolombina, durante toda la etapa clásica, posclásica y preclásica, la zona cultural de mayor desarrollo, donde se habitaron civilizaciones que tuvieron un mayor auge en cuestión de su desarrollo, por supuesto, es Mesoamérica, en donde se desarrollaron culturas como la azteca, como la tarasca, los totonacas, los purépechas, por supuesto también la cultura maya, que es donde la mayor parte de los que estamos aquí en Yucatán provenimos, y bueno, precisamente dentro de este desarrollo de civilizaciones muy importantes, porque hay que decir que los pueblos que habitaron en estos tiempos prehispánicos en América, en Mesoamérica, obviamente fueron desarrollando diferentes actividades políticas, económicas, también culturales y por supuesto religiosas. Y dentro de estas actividades religiosas destacan algunos rituales que en esos momentos tuvieron características religiosas, pero que hoy en día han sido rescatadas, siguen siendo fomentadas y han evolucionado a ser considerados como una serie de deportes autóctonos y que se han rescatado. Es el caso de la pelota purépecha, por ejemplo, la pelota mixteca, la pelota ulama y bueno, la pelota maya, que también en un momento más nos van a hablar de ella. Si bien no eran considerados deportes, no eran actividades lúdicas o de recreación o de ocio en el tiempo libre que tuvieran nuestros antepasados, eran rituales religiosos y tenían otra connotación. Sin embargo, en la actualidad, al irlos rescatando arqueólogos, antropólogos y todo, obviamente, como continúan, y una labor importante de nuestras autoridades es el rescate y el fomento de nuestros valores ancestrales, de lo que nos identifican como mexicanos, se han ido rescatando estos rituales que hoy sí tienen una característica lúdica, hoy sí tienen una característica de esparcimiento, de diversión, porque existen, por ejemplo, los Juegos Deportivos Nacionales Autóctonos, en donde ahí se desarrollan este tipo de actividades, de deportes que vienen desde la etapa prehispánica y que hoy son pues deportes, ¿no? Y que son deportes pues con características modernas, pero que tienen un origen, por supuesto, prehispánico y que continúan, sobre todo se fomenta mucho en las escuelas rurales de todo el país, se fomentan este tipo de actividades y que por supuesto es parte de estas buenas obras por el rescate de nuestras tradiciones culturales antiguas y que hoy día pues se sigue practicando importantemente, porque además todos estos tipos de actividades se exponen a nivel nacional, se exponen en cuestiones internacionales, en Europa, Asia, en otras partes de América, y que eso obviamente ayuda a que la gente de esos países conozca de nuestra identidad como mexicanos. Y bueno, también hablando específicamente de Yucatán, tenemos también una cuestión importante que es, por supuesto, el Potapoc, que es el juego de pelota maya, que es importante que también lo podamos ver en este sentido. Sí, mira, el juego de pelota maya prehispánico, el Poc-Tapoc, más que una actividad deportiva, era un juego de connotaciones rituales, ya que esta actividad, este juego de pelota, se realizaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas. Déjame contarte que los mayas prehispánicos tenían mucha influencia de la naturaleza, de su cosmología con los dioses. Entonces ellos tenían otra forma de cómo entender la vida.
tenían una identidad propia muy particular que era acercada a lo natural, a lo cósmico. Entonces ellos tenían otra idea de cómo interpretar la forma de vivir, la forma de relacionarse. Es excelente, Emiliano, muchas gracias. Es importante señalar que el juego de pelota maya o la cultura maya en general, que hay que destacar para que la gente que solamente nos ve de otras partes de la República, la cultura maya abarcó muchos estados actuales de nuestro país, en el caso de precisamente el estado de Yucatán, el estado de Quintana Roo, el estado de Campeche, parte del estado de Tabasco, parte también de Chiapas y otras naciones de Centroamérica. Y obviamente por diferentes zonas geográficas de todo lo que abarca la cultura maya, se ha ido desarrollando también que, bueno, entre las deidades de la cultura maya, los mayas, como la mayor parte de todos los pueblos mesoamericanos eran politeístas, hablan precisamente de que muchos fenómenos de la naturaleza eran parte de las deidades de la cultura maya. Hay que decir que la cancha más antigua en Mesoamérica de juego de pelota, pues apareció en el área maya, ahí por la zona de Chiapas. Ahora, es importante destacar y señalar que del juego de pelota en un conocimiento al 100% no se tiene. O sea, hay muchos detalles abstractos todavía sobre el conocimiento real del juego de pelota, pero lo que es una realidad es que lo que sí podemos saber es que existían canchas de diferentes formas. Lo que también podemos saber es que para practicar el juego de pelota existían diferentes modalidades con la cadera, con la parte que se ponía en la mano, que es la pelota mixteca, o también con palos como en la pelota purépecha, tan fácil que nosotros vayamos a las zonas arqueológicas o sitios arqueológicos en donde existen canchas de los juegos de pelota, donde podemos observar más o menos cómo era lo que se iba desarrollando dentro del juego de pelota. Y pues una de las razones también por las que vemos que no era un aspecto lúdico o competitivo, que también hay cierta cuestión, cierto debate todavía sobre qué pasaba con los ganadores o vencedores del juego de pelota, si había un sacrificio, no había un sacrificio, si era para los que ganaban, los que perdían. Todavía hay que ir en los estudios arqueológicos, por supuesto, ir definiendo todas esas cuestiones, pero a pesar de que en ese entonces tenía un carácter más religioso, en la actualidad tiene una connotación, por supuesto, deportiva, porque se sigue practicando esto. Y bueno, también como parte de esa herencia que tenemos aquí en Yucatán, se fueron rescatando esos deportes de la etapa prehispánica, pero también viene la etapa colonial, y esta fusión de lo prehispánico pues obviamente con lo español, se fueron desarrollando diferentes juegos, diferentes actividades, no solamente en Yucatán, sino también en lo que es México, y se fueron desarrollando juegos tradicionales que incluso todavía el día de hoy se practican. Claro, podemos hablar de juegos populares contemporáneos, de aquellos juegos que a lo largo de muchas generaciones hemos jugado, hemos practicado, y estos podrían ser, por ejemplo, como están en las imágenes, el trompo, el valero, el yoyo, de que incluso hay torneos de estos juegos, los palitos chinos que no, bueno, acá en Yucatán no los conocemos tanto como los palitos de colores, sino es botar un palito entre varios amigos, y el palito que te pertenece, si lo botaron, es agarrar la pelota e intentar pegarle a alguien para hacer el cambio de juego, y ahora a ti te toca correr, ¿no? También, por ejemplo, saltar la cuerda, el avioncito, o como nosotros en otras partes del país se le conoce como rayuela, o en otras partes del mundo, o puede ser también, y todos estos juegos han sido venidos a sustituir la tecnología, juegos como Fortnite, el mismo FIFA, el Call of Duty, que pues los chicos se la pasan jugando, y ha venido a revolucionar la diversión y el entretenimiento de pues más que nada de la mayoría de los menores de edad. Recuerdo pues muy bien que en la primaria utilizábamos el Pau Pau, la botella de Pau Pau, o la botella de
¿cómo se llama? De Power Punch, que era un poquito más rígida para hacer la pelota de fútbol y jugar con los compañeros del salón, o las tardes ya 5 o 6 de la tarde que terminabas tu tarea y te dejaban salir por tu mamá o por tu papá a jugar con los vecinos, a jugar con los primos, a ir al parque si estaba cerca, a jugar con los amigos, y que salían a buscarte con la chancla porque no te querías regresar a tu casa porque estaba entretenido jugar patea la bola, jugar pesca, gato congelado, stop. Y pues este tipo de juegos se han ido perdiendo en los últimos años. No se ve mucho ya en las zonas conurbadas que se practiquen por parte de los chicos. Es por eso que vienen los juegos de dispositivos móviles o los videojuegos a hacer este cambio prácticamente generacional. Y precisamente de los juegos tradicionales que en la antigüedad pues practicábamos, desarrollábamos, Yucatán también tiene una gran aportación de esos juegos tradicionales que sin lugar a duda se intentan seguir fomentando, se intentan preservar, que todos los chicos de Yucatán lo sigan conociendo, pero sin lugar a duda, Raúl, estoy casi seguro que mucha gente se va a identificar con estos juegos que vas a decir. Así es, Ali. Los juegos que, pues, populares en Yucatán han contribuido con el desarrollo físico, social, afectivo y cognitivo de toda una sociedad yucateca, ¿no? Y pues todos hemos jugado Valero, hemos jugado el avioncito, canicas, en nuestra niñez, ¿no? O sea, esos juegos son tradicionales prácticamente en todo México. Pero nosotros también tenemos nuestras particularidades, ¿no? En juegos, hemos aportado a México juegos bastante entretenidos. Y pues nosotros, por ejemplo, los quemados aquí en Yucatán se le podría decir como cazavenado, que es de tirarle la pelota a alguien. En el caso del avión, que se practica en todo México, aquí en Mérida, en Yucatán, se le llama chácara. Las escondidas se le conoce como busca-busca. La resortera aquí le conocemos como tiraúle. Y pues tenemos los palitos chinos, como bien decía Kevin, que era un juego muy, muy interesante. Tamalitos a la olla también, creo que se jugaba mucho en las primarias y en secundarias. Ahora no sé, con eso del bullying a lo mejor ya no lo permiten, pero pues ahora tenemos, quisiera hablarles de 3 aportes yucatecos natos para México. A lo mejor ustedes que nos ven fuera no los conocen y les explico. Jugamos es un jueguito que se llama Tinjoroch, que se hace con la tapa de un refresco embotellado, la tapa esa de lata, se aplana muy bien y se le hacen 2 orificios en medio. En medio de esos 2 orificios se le pone un hilo y se mete en los 2 dedos del medio. No sé si me logran ver, se meten los 2 dedos de medio, se le da vueltas y empezamos a hacer hacia afuera y hacia adentro, y agarra una velocidad esta tapita, por así decirlo, y empieza, donde se hacen competencias de que a ver quién te corta el tuyo, y si te cortan el tuyo te vas llorando a tu casa y vuelves a hacer otro y vienes a la revancha, ¿no? Es un juego muy popular aquí en Yucatán. También tenemos uno que es muy popular, que es la quimbomba. Como lo vemos aquí en la imagen, vemos un palo y vemos a un ladito que se le conoce como quimbomba, que es muy parecido como que sea el béisbol en Yucatán, donde hay outs, se puede jugar 1 contra 1, se puede jugar 2 contra 2, hasta 5 contra 5. Hay una caja, por decir, de bateo de 20 por un cuadrado de 20 centímetros por lado, donde ahí se pone en medio la quimbomba, y nosotros le pegamos con el palo, se levanta la quimbomba y le pegamos como si fuera un partido de béisbol. Si me la atrapas en el aire, son 3 outs y te vas ahora a ti te va a tocar batear y el otro equipo va a servir. Pero hay muchísimas hay muchísimas reglas en este juego no escritas, y por eso dicen que si uno juega quimbomba, quiere decir que va a ser un gran beisbolista cuando crezcas. Esas son las creencias que desde niños nosotros tenemos, ¿no? Son lo que nos han inculcado mucho acá en Yucatán, y nosotros venimos
a desestabilizar eso con nuestro fútbol, pero para que vean de dónde viene el béisbol tan arraigado en Yucatán. Y otro que quisiera, a lo mejor algún compañero de los que nos están viendo o tuvo la oportunidad, yo lo voy a comentar porque sí tuvo la oportunidad de jugar, el Sucumanché. Es un juego, más bien en México le conocemos como papalote y en Yucatán se le conoce como papagayo. Elevamos el papalote y ya saben, el papalote mientras más grande mejor, de 1 metro, 1,5 metros, se eleva bastante, pues lo más alto que se pueda, y ya con lo último que nos queda del hilo, que lo que estamos manipulando el papalote o el papagayo, ahí le amarramos palitos y hierba que con nosotros encontrábamos en la calle, y aventábamos esa cuerda, ¿no? Y ahí ves que se ve que corría toda la hierba, porque se está yendo el papagayo y se está yendo. Entonces había un compañero que la agarraba y era el que tenía el dominio del papalote papagayo y también lo aventaba. Ese era un juego tradicional en mi infancia, y yo creo que ahora todavía en los pueblos se sigue practicando. Pero si alguien puede opinarnos, decirnos si lo jugó, si vio que lo juegan algunos niños en alguna comunidad, pues sería bueno que nos siguieran aportando todo este tipo de cosas y de valores. Esperemos que no se pierda. Creo que el gobierno yucateco ha hecho un gran esfuerzo para que no se pierdan estas tradiciones, y esperemos que así continúe. Sí, se ha hecho muchos esfuerzos para tratar de mantener esas tradiciones que son muy mexicanas, muy yucatecas, de estos juegos tradicionales. Y bueno, pues también nos gustaría que la gente nos escriba ahí si desarrolló alguno de estos juegos, y la gente que son de otras partes del país, qué es lo tradicional, qué es lo que más se jugaba, y que nos pueda decir si jugaron en algún momento de su infancia o lo continúan jugando de estos juegos tradicionales aquí, como el Tinjoró, el Taquimbomba, que son parte de aquí de Yucatán. Y bueno, pues ya estamos ya en la parte final de esta clase 4 del taller de fútbol, deporte y cultura, y nos gustaría pues leerles a ustedes sobre estas preguntas de reflexión. La opinión de ustedes es importante, por supuesto, como cada miércoles. ¿El deporte y cultura, su desarrollo o retroceso son reflejo de nuestra sociedad? ¿Cuál es el impacto de las figuras públicas del deporte y de la cultura en nuestro país? ¿Cuál es el impacto que tienen esas figuras deportivas, y que, por supuesto, para bien, o de esas figuras del arte que tenemos, y que, por supuesto, hemos tenido gente que ha ganado premios Nobel, etcétera, y que qué tanto han influido en la cultura de nuestro país? Y finalmente, pues, la próxima sesión vamos a hablar de arte, cultura y deporte. Vamos así como ya hablamos de algo que nos da identidad como yucatecos, que es el deporte, y algunos juegos tradicionales que nos dan identidad deportivamente hablando. En Yucatán estamos muy arraigados en el béisbol, lo decía Raúl, con nuestros Leones de Yucatán, que el béisbol aquí en Yucatán es conocido como el rey de los deportes, y también con el equipo, pues por supuesto, de los Venados. Ahora viene el equipo de los Paisanes en el caso del fútbol, y durante mucho tiempo en el caso de básquetbol con los Mayas de Yucatán. Por allá también en un circuito profesional estuvieron los Leopardos de Yucatán. Y bueno, pues también vamos a hablar de lo que es el arte, de estas cuestiones que tienen que ver con lo que en cuestión artística, en sus diferentes características, aporta Yucatán, y que también nos dan cierta identidad cultural. Así que, pues bueno, pues a nombre del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, a todos mis compañeros que estuvieron el día de hoy, nos vamos a ver la próxima semana, por supuesto, en la última clase, en la última sesión de esta clase de jugar. Y bueno, pues antes de despedirnos, pues también, bueno, ahí tenemos a Jerry Aguilar. Dice: no nos tocó la fortuna de jugar todos estos juegos, pero sí disfruté de la quimbomba, del trompo, el yoyo y de los tamalitos a la olla, que efectivamente le tocó desarrollarlos. Saludos también al profesor Normando Rivas Cantillo, que por supuesto seguramente que desarrolló de estos deportes pues que son muy tradicionales. Y bueno, pues ahora sí que nos despedimos y nos vamos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias.